¿Alguna vez te has sentido invisible para las personas que más amas? Imagina dedicar 26 años de tu vida a alguien, solo para ser borrada de su historia en el día más importante. Pero esta no es una historia de derrota, sino de renacimiento. Una mujer que, sin gritos ni confrontaciones, transformó la traición más dolorosa en el acto de liberación más poderoso. ¿De qué parte del mundo nos estás viendo hoy? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides suscribirte y dejar tu like si quieres. Descubrir cómo el silencio puede ser la venganza más devastadora. La primera vez que Lucía durmió en mis brazos tenía apenas 4 años. Sus pequeños dedos se aferraron a mi blusa toda la noche, como si temiera que yo también me desvaneciera como sus padres. Mi hermana Elena y su esposo Carlos habían muerto en aquel terrible accidente en la carretera a Valencia, dejando a su única hija en un mundo que de repente se había vuelto demasiado grande y vacío para ella. Yo tenía 32 años, entonces, soltera y con el vientre marcado por una cicatriz que me recordaba constantemente que jamás podría tener hijos propios. Aquella noche, mientras sus lágrimas humedecían mi hombro y sus sollozos se convertían en una respiración tranquila, hice una promesa silenciosa. Sería para Lucía todo lo que necesitara. Madre, padre, amiga, maestra, lo que fuera necesario. Tía Isabel, me susurró una mañana mientras le trenzaba el cabello para la escuela. ¿Puedo llamarte mamá? Mi corazón se detuvo. Por un instante, sentí que algo se derretía dentro de mí, como un hielo expuesto al sol más cálido. Puedes llamarme como quieras, mi cielo, le respondí, intentando que no notara el temblor en mi voz. Entonces serás mi mamá Isabel, declaró con esa certeza que solo los niños poseen. Durante los siguientes 26 años, esas dos palabras, mamá Isabel, fueron mi refugio, mi alegría y mi propósito. Trabajé como profesora de literatura en la mañana y costurera por las tardes. Mis manos conocieron el cansancio y mis ojos, el ardor de las madrugadas, corrigiendo exámenes o terminando un vestido por encargo. Pero nada importaba cuando Lucía corría a recibirme con sus dibujos, sus historias del colegio o, años después, con sus sueños universitarios. La vi crecer y convertirse en una mujer hermosa e inteligente. Graduarse con honores de la universidad. Conseguir su primer trabajo como arquitecta. Cada logro suyo lo sentía como propio, quizás incluso más intensamente, porque Lucía era la prueba viviente de que el amor puede florecer en los lugares más inesperados, incluso en el útero estéril de una mujer que el destino había privado de la maternidad biológica. Mi pequeño apartamento cerca del mar se llenó de sus risas, sus lágrimas adolescentes, sus libros de arquitectura y sus maquetas. Las paredes, antes silenciosas, se convirtieron en testigos de nuestras conversaciones nocturnas sobre el futuro, los sueños y el amor. El amor que yo nunca había encontrado en un hombre, pero que había descubierto en abundancia en aquella niña de ojos grandes que me llamaba mamá. Nunca imaginé que ese mismo amor se convertiría en mi mayor dolor. Las grietas comenzaron a aparecer de manera tan sutil que al principio las confundí con el proceso natural de crecimiento. Lucía tenía ya 30 años y seguía viviendo conmigo, aunque su presencia se había vuelto intermitente como la luz de un faro distante. Primero fueron las cenas canceladas, luego las conversaciones interrumpidas por el sonido insistente de su teléfono. Sus ojos, antes fijos en los míos cuando le contaba sobre mi día, ahora vagaban por la habitación o se perdían en la pantalla luminosa que parecía contener un mundo mucho más interesante que el nuestro. ¿Todo bien en el trabajo?, le pregunté una noche mientras servía la sopa de verduras que tanto le gustaba desde niña. Sí, bien, respondió sin levantar la mirada del teléfono. Tenemos un proyecto grande en Madrid. ¿Madrid? ¿No me habías contado? Te lo mencioné la semana pasada. Mamá Isabel. Su tono contenía un ligero reproche, como si mi memoria comenzara a fallar. Estaré viajando bastante. No recuerdo ninguna conversación sobre Madrid, pero callé. A los 62 años, había aprendido que algunos silencios son más sabios que ciertas palabras. La sopa se enfrió en su plato, mientras ella tecleaba mensajes con una sonrisa que hacía tiempo no me dedicaba.
Observé sus dedos moverse con agilidad sobre la pantalla y sentí una punzada de inquietud. Había algo más que trabajo en esa sonrisa, en esa distracción constante. Las semanas siguientes confirmaron mis sospechas. Lucía pasaba cada vez menos tiempo en casa. Sus viajes a Madrid se volvieron más frecuentes y más largos. En una ocasión, encontré un pendiente de hombre en el baño que compartíamos. Un pequeño botón plateado con una inicial grabada. R. Debe ser de algún compañero de trabajo que pasó a recogerme, explicó cuando se lo mostré, guardándolo rápidamente en su bolsillo. Asentí, fingiendo creerle, pero el nudo en mi estómago se tensó un poco más. No era el pendiente lo que me inquietaba, sino la facilidad con la que mintió. La Lucía que yo había criado solía sonrojarse intensamente cuando intentaba ocultar algo, desde una nota mediocre hasta un corazón roto. Esta nueva Lucía mentía mirándome directamente a los ojos, sin que un solo músculo de su rostro traicionara su verdad interior. Esa noche, mientras lavaba los platos, encontré una servilleta de papel en el bolsillo de su chaqueta. Te espero mañana en nuestro lugar. Te amo. R. Doblé cuidadosamente la servilleta y la devolví a su lugar, sintiendo cómo una pequeña grieta se abría en mi corazón. No por la existencia de un hombre en su vida, siempre supe que llegaría, sino por el secreto, por la distancia que crecía entre nosotras con cada mentira no pronunciada. La Lucía que había criado durante 26 años comenzaba a desvanecerse frente a mis ojos, como un espejismo que se disuelve al acercarse. En su lugar quedaba una extraña con su rostro, que me miraba cada mañana con una mezcla de impaciencia y obligación, como si mi presencia en su vida se hubiera convertido en un compromiso incómodo que no sabía cómo romper. El café matutino, antes nuestro ritual sagrado de conexión, se transformó en un trámite apresurado. Sus historias se volvieron superficiales, cuidadosamente editadas para excluirme de las partes importantes. Y yo, que había dedicado mi vida a leer entre líneas con mis estudiantes de literatura, me encontré incapaz de descifrar los silencios de la persona que más amaba en el mundo. Roberto entró oficialmente en nuestras vidas un domingo de marzo. Lucía lo presentó durante una comida que ella misma había preparado, algo tan inusual que debería haberme alertado sobre la importancia del momento. «Mamá Isabel, él es Roberto Álvarez», dijo con una voz que intentaba sonar casual. «Es arquitecto también. Trabajamos juntos en el proyecto de Madrid». Roberto era exactamente como lo había imaginado. Alto, impecablemente vestido, con una sonrisa perfecta que no alcanzaba sus ojos. Me estrechó la mano con firmeza calculada, sosteniendo el contacto visual exactamente el tiempo correcto, ni un segundo más ni uno menos. Un hombre que había estudiado los gestos de la cordialidad sin realmente sentirla. «Un placer conocerla al fin, señora Isabel». Su voz tenía ese tono ligeramente condescendiente que algunos usan con las personas mayores. «Lucía me ha hablado mucho de usted. Espero que cosas buenas», respondí con una sonrisa, notando cómo su mirada recorría el apartamento, evaluando cada rincón, cada mueble, cada fotografía. «Por supuesto. Dice que usted ha sido como una madre para ella». Ese «cómo» se clavó en mi pecho con la precisión de una aguja. Miré a Lucía, esperando una corrección, pero ella estaba ocupada sirviendo la paella, evitando mis ojos. Durante la comida, Roberto dominó la conversación con anécdotas sobre sus viajes, sus proyectos arquitectónicos y sus conexiones en Madrid. Hablaba sin pausa, como si temiera que el silencio revelara algo que prefería mantener oculto. Lucía lo miraba con una admiración que nunca antes había visto en ella. Incluso reía de chistes que no tenían gracia. «Isabel debe estar orgullosa de lo que ha logrado Lucía», comentó mientras servía el postre. «Criar a la sobrina de su hermana. ¡Qué gesto tan noble!». Otra punzada. No era la sobrina de mi hermana. Era mi hija en todos los sentidos. ¿Qué importaban? «Lucía es mi mayor orgullo», respondí simplemente, sosteniendo mi taza de café con más fuerza de la necesaria. «Claro, claro», asintió con esa sonrisa perfecta. «La familia es importante, aunque no sea de sangre, ¿verdad?». Sentí cómo Lucía se tensaba ligeramente a mi lado. Había captado la implicación tanto como yo.
La sangre es solo química, Roberto, dije, manteniendo mi voz tranquila. El amor es algo mucho más complejo. Roberto me miró entonces con genuina curiosidad, como si acabara de decir algo sorprendentemente inteligente para alguien como yo. Su condescendencia era tan transparente que casi resultaba cómica. «¡Qué perspectiva tan interesante!», respondió, girándose inmediatamente hacia Lucía. «Amor, deberíamos irnos si queremos llegar a tiempo al cine». No me había dado cuenta de que tenían planes posteriores. Lucía se levantó rápidamente, comenzando a recoger los platos. «Deja, yo me encargo», le dije. «¿Estás segura?», preguntó por cortesía, ya dirigiéndose a su habitación para buscar su bolso. Roberto me dedicó una última sonrisa mientras se ponía la chaqueta. «Ha sido un verdadero placer, Isabel. Espero que podamos conocernos mejor en el futuro. La familia de Lucía es importante para mí». Había algo en su forma de decir familia que sonaba hueco, como una moneda falsa cayendo sobre mármol. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me quedé sola entre los restos de la comida, con la certeza de que acababa de conocer al hombre que alejaría definitivamente a Wo. Lucía de mí. Mientras lavaba los platos, noté que habían dejado una copa de vino casi intacta. Era la de Roberto. La levanté contra la luz y observé las marcas de sus labios en el cristal, preguntándome qué secretos escondía aquel hombre detrás de su fachada perfecta. Esa noche, por primera vez en muchos años, saqué mi viejo diario y escribí mis impresiones sobre Roberto. No sabía por qué sentía la necesidad de documentar ese encuentro, pero algo en mi interior me decía que ese domingo marcaba el inicio de un cambio irreversible en mi vida con Lucía. El anillo apareció en su dedo un martes por la mañana, un diamante demasiado grande, ostentoso, que captaba la luz y la devolvía en destellos pretenciosos. No combinaba en absoluto con mi Lucía, siempre tan discreta y funcional en sus gustos. Pero claro, esta ya no era mi Lucía. «Es precioso», le dije cuando me lo mostró, intentando que mi voz reflejara entusiasmo. «¿Cuándo fue?» «Anoche». Sus ojos brillaban con una felicidad que me dolía no compartir completamente. Me llevó al restaurante del Hotel Palace y se arrodilló frente a todos. Fue tan romántico, mamá Isabel. La abracé, escondiendo mi rostro en su hombro para que no viera la preocupación en mis ojos. 3 meses. Apenas 3 meses conocía a Roberto y ya le entregaba su futuro. ¿No crees que es un poco pronto?, pregunté con toda la delicadeza que pude reunir. Su cuerpo se tensó inmediatamente. Se separó de mí y me miró con una expresión que nunca antes había dirigido hacia mí. Decepción. «Pensé que estarías feliz por mí», dijo con frialdad. «Roberto es un hombre maravilloso. Tiene un futuro brillante, contactos importantes, y me ama». «Estoy feliz si tú lo estás», respondí, intentando recuperar el momento. «Solo me preocupo por ti. Es natural. Tengo 30 años, no 13», replicó con un tono cortante. «Sé lo que hago». Asentí en silencio, comprendiendo que cualquier palabra adicional solo ensancharía la grieta que comenzaba a formarse entre nosotras. Lucía interpretó mi silencio como aprobación y continuó hablando sobre los planes de boda, la fecha, el lugar, los invitados. Su entusiasmo regresó gradualmente, pero algo había cambiado en nuestra dinámica. Por primera vez, sentí que caminábamos por lados opuestos de una línea invisible. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos. Lucía pasaba cada vez menos tiempo en casa, siempre ocupada con florerías, salones, vestidos y caterings. Cuando estaba presente, Roberto invariablemente la acompañaba, su brazo perpetuamente alrededor de su cintura, en un gesto que parecía tanto de afecto como de posesión. Una tarde, mientras preparaba café para los 3, escuché fragmentos de su conversación en la sala. «No podemos vivir aquí después de casarnos, cariño», decía él con tono paciente, como quien explica algo obvio a un niño. «Este lugar es entrañable, pero necesitamos nuestro propio espacio. Además, mi apartamento en Salamanca es mucho más apropiado para una pareja joven». «Lo sé», respondió Lucía con voz dubitativa. «Pero mamá Isabel, no sé cómo decírselo». «¿Decirme qué?», pregunté, entrando con la bandeja de café. El silencio repentino confirmó que había interrumpido algo importante. Roberto recuperó su compostura primero.
sonriendo con esa perfección ensayada. Estábamos discutiendo dónde viviremos después de la boda, explicó con naturalidad. Mi apartamento en el barrio de Salamanca es perfecto para nosotros, pero Lucía está preocupada por usted. ¿Por mí? Miré a Lucía, cuyo rostro mostraba una mezcla de culpa y determinación. Mamá Isabel, sabes que te quiero, comenzó con voz temblorosa. Pero Roberto tiene razón. Necesitamos nuestro propio espacio para comenzar nuestra vida juntos. Por supuesto, respondí automáticamente, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mí. Es lo natural. Podríamos ayudarla a encontrar un lugar más pequeño, sugirió Roberto, inclinándose hacia adelante como si me estuviera haciendo un favor inmenso. Algo más manejable para usted sola. La implicación era clara. No había lugar para mí en su nueva vida. El apartamento donde había criado a Lucía, donde habíamos compartido risas, lágrimas y secretos durante más de 2 décadas, de repente se había vuelto un estorbo para sus planes. Este apartamento es mío, dije con una calma que no sentía. No necesito buscar otro lugar. Roberto y Lucía intercambiaron una mirada que no supe interpretar. Claro, no quisimos insinuar, comenzó él. No insinuaron nada. Lo interrumpí con suavidad. Y no se preocupen por mí. Estaré bien. Esa noche, después de que se marcharan, me senté en la habitación de Lucía. Observé los estantes que una vez estuvieron llenos de muñecas, luego de libros de texto y finalmente de revistas de arquitectura. Pasé los dedos por el edredón que le había comprado cuando cumplió 15 años, con pequeñas casas estampadas que presagiaban su futuro profesional. Por primera vez en décadas lloré sin contenerme. No por la partida de Lucía, siempre supe que ese día llegaría, sino por la forma en que estaba sucediendo. Como si los 26 años que habíamos compartido pudieran borrarse con la facilidad con que se cambia de apartamento. Entre lágrimas, tomé una decisión. No me convertiría en una carga, en un objeto de lástima o en un problema que resolver. Si Lucía había elegido su camino, yo encontraría el mío, con dignidad y en silencio, como siempre había vivido. Quiero que la madre de Roberto diseñe mi vestido de novia, anunció Lucía durante el desayuno, 6 semanas antes de la boda. La taza de té se detuvo a medio camino hacia mis labios. Durante meses había imaginado cómo sería coser el vestido de novia de mi hija, el último regalo que podría hacerle antes de que iniciara su nueva vida. Pensé que querías que yo lo hiciera, dije, intentando que mi voz no revelara mi decepción. Siempre hablamos de ello. Lucía evitó mi mirada, concentrándose en untar mermelada en su tostada con excesiva atención. Lo sé, pero Carmela es diseñadora, profesional. Tiene un taller en Madrid y ha vestido a algunas celebridades, explicó con entusiasmo forzado. Además, insistió tanto, dice que es su regalo para nosotros. Nosotros. Ya no era la boda de Lucía, sino su boda con Roberto. Un paquete indivisible donde mis opiniones y sentimientos pesaban cada vez menos. Entiendo, respondí, colocando la taza sobre la mesa con cuidado para que no se notara el temblor de mis manos. Carmela parece una mujer muy generosa. Lo es. Lucía pareció aliviada por mi aparente comprensión. Te caerá bien cuando la conozcas. Es maravillosa, como una segunda madre para mí estas últimas semanas. Otra puñalada. ¿Cuándo había necesitado Lucía una segunda madre? ¿Acaso no había sido suficiente todo lo que le di? Estoy segura de que es encantadora, logré decir, levantándome para llevar mi taza al fregadero. ¿A qué hora es la prueba del vestido? El sábado a las 11, respondió revisando su teléfono. En Madrid. ¿Quieres que te acompañe? Pregunté, sabiendo ya la respuesta. Oh, su incomodidad era palpable. Carmela piensa que demasiadas opiniones pueden confundirme. Solo estaremos ella, las damas de honor y yo, por supuesto. La costurera aficionada, la tía que hizo de madre, no tenía cabida en ese momento especial. Asentí en silencio, dándole la espalda mientras lavaba mi taza con más vigor del necesario. Te enviaré fotos, añadió, como si eso compensara mi exclusión. Esa tarde, después de que Lucía saliera, abrí el armario donde guardaba mis telas. Había comprado un encaje español precioso y una seda italiana que había estado ahorrando durante años para esta ocasión.
Las acaricié suavemente, recordando cómo había imaginado cada detalle del vestido que nunca llegaría a coser. Con movimientos mecánicos, guardé ambas telas en una caja y la coloqué en lo más profundo del armario. Luego, saqué mi vieja máquina de coser y la limpié meticulosamente, como si la preparara para un largo viaje. El sábado, mientras Lucía estaba en Madrid con Carmela y sus nuevas amigas, visité una pequeña tienda de segunda mano en el barrio. La dueña, una mujer de mi edad llamada Pilar, me recibió con una sonrisa. «Tengo algunas cosas que ya no necesito», le expliqué, mostrándole la caja con telas, hilos y accesorios de costura que había recopilado durante años. «Son materiales preciosos», comentó ella, examinando el encaje. «¿Está segura de querer desprenderse de ellos?» «Completamente», respondí con firmeza. «Ya no tengo proyectos para los que usarlos». Mientras Pilar calculaba un precio justo, observé la pequeña tienda. Estaba llena de objetos con historias propias: vajillas incompletas, lámparas vintage, libros con dedicatorias descoloridas. Objetos que alguna vez fueron importantes para alguien y ahora esperaban una segunda oportunidad. «¿Sabe coser?», preguntó Pilar mientras me entregaba el dinero. «Sí, desde joven. Estoy buscando a alguien que pueda hacer arreglos para los clientes», explicó. «Nada complicado. Acortar pantalones, ajustar cinturas. ¿Le interesaría? Podría ser unas horas a la semana». La propuesta me tomó por sorpresa. Hacía años que solo cosía para Lucía y para mí, nunca como un trabajo formal. «¿Por qué no?», respondí, sintiendo una chispa de entusiasmo que no esperaba. «Podría comenzar la próxima semana». Cuando Lucía regresó esa noche, radiante y llena de historias sobre el vestido perfecto que Carmela había diseñado para ella, le conté sobre mi nuevo trabajo a tiempo parcial. «¿En una tienda de segunda mano?», preguntó con evidente desconcierto. «¿Por qué? No necesitas trabajar, mamá Isabel». «No es por dinero», respondí tranquilamente. «Es por tener algo que hacer ahora que la casa estará más silenciosa». Vi la culpa atravesar su rostro brevemente, pero desapareció cuando su teléfono vibró con un mensaje de Roberto. Cualquier interés en mi nueva actividad se esfumó mientras sus dedos volaban sobre la pantalla, respondiendo a su prometido. Esa noche, por primera vez, no me sentí devastada por su desinterés. En lugar de dolor, experimenté una extraña sensación de liberación. Mientras Lucía construía su nueva vida sin mí, yo silenciosamente comenzaba a construir una para mí sin ella. Faltaban 3 semanas para la boda cuando Roberto me pidió hablar a solas. Era un domingo soleado, y Lucía había salido con sus damas de honor para ultimar detalles de la despedida de soltera. «Caminemos un poco por el jardín», sugirió con esa sonrisa perfecta que nunca alcanzaba sus ojos. El Loira, pequeño jardín comunitario del edificio, estaba prácticamente desierto a esa hora. Nos sentamos en un banco bajo la sombra de un viejo olivo que yo misma había ayudado a plantar 15 años atrás. «Isabel», comenzó omitiendo el señora que siempre había usado hasta entonces. «Hay algo importante que debemos aclarar antes de la boda». Su tono formal me puso inmediatamente en alerta. Roberto cruzó las piernas y ajustó el puño de su camisa inmaculada antes de continuar. «Lucía me ha contado sobre su situación económica», dijo con voz suave pero firme. «Sé que usted tiene algunos ahorros y una pequeña pensión como profesora». Me tensé. Jamás había discutido mis finanzas con Lucía en detalle. ¿De dónde había sacado esa información? «Mi situación económica es asunto mío, Roberto», respondí con calma. «No entiendo qué tiene que ver con la boda». Él sonrió condescendientemente, como si mi respuesta confirmara algo que ya sospechaba. «Verá, Isabel, Lucía está muy preocupada por usted, por su futuro. Y yo también, por supuesto. No necesito que nadie se preocupe por mi futuro», dije, manteniendo mi voz serena. «He cuidado de mí misma toda mi vida». «Con todo respeto», su tono indicaba exactamente lo contrario. «Usted no está en edad de comenzar de nuevo. Lucía me comentó que ha estado pensando en vender este apartamento». Otra mentira. Jamás había considerado vender mi hogar. «Roberto, creo que ha habido un malentendido», dije con firmeza. «No tengo intención de vender mi apartamento ni necesito ayuda económica». Él suspiró teatralmente, como si yo estuviera siendo obstinadamente difícil. «Isabel,
Seamos francos, usted dedicó su vida a criar a Lucía, algo muy loable, pero ahora ella formará su propia familia, conmigo. No podemos tenerla viviendo sola a su edad, sin nadie que la cuide. Tengo 62 años, no 90, respondí, sintiendo cómo la indignación crecía en mi interior. Y no necesito que nadie me cuide. Roberto se inclinó hacia mí, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto. Hemos encontrado una residencia excelente cerca de nuestro nuevo hogar. Tiene jardines preciosos, actividades culturales, atención médica. Sería perfecto para usted. Podríamos visitarla regularmente. La revelación me golpeó como un puño en el estómago. No solo querían alejarme de Lucía, querían borrarme por completo, relegarme a una institución donde no fuera un recordatorio constante del pasado de Lucía, de sus orígenes más humildes. No iré a ninguna residencia, dije con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Este es mi hogar y aquí me quedaré. Roberto se enderezó, toda pretensión de amabilidad desvaneciéndose de su rostro. Mire, voy a ser directo. Lucía necesita cortar lazos con su pasado para avanzar en nuestra nueva vida. Mi familia tiene cierta posición social, conexiones importantes. No podemos tener a una tía costurera como parte prominente de nuestra imagen. Ahí estaba, la verdad desnuda. No era mi edad ni mi bienestar lo que le preocupaba. Era mi existencia misma, lo que yo representaba. Roberto, dije, levantándome lentamente. He sido la madre de Lucía durante 26 años. No su tía, su madre. Y seguiré siéndolo aunque te moleste. Él también se puso de pie, su rostro una máscara de frialdad. Usted no es su madre, declaró con dureza. Su madre murió. Usted fue un reemplazo temporal y su tiempo terminó. Mi madre será quien ocupe ese lugar desde ahora. Carmela tiene la posición social y las conexiones que Lucía necesita para su futuro. Me quedé quieta, absorbiendo cada palabra como pequeños fragmentos de vidrio que se clavaban en mi piel. No mostré dolor, no le di esa satisfacción. La boda es en 3 semanas, continuó, recuperando su tono profesional. Por respeto a Lucía, esperamos que asista y mantenga las apariencias. Después, lo mejor sería que se mudara discretamente a la residencia. Por supuesto, nosotros cubriríamos todos los gastos. ¿Lucía sabe de esta conversación?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Lucía confía en mi criterio para manejar situaciones delicadas, respondió evasivamente. Ella quiere lo mejor para usted, pero no sabe cómo decírselo. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y caminé de regreso al edificio. Sentía su mirada en mi espalda, evaluando mi reacción, probablemente satisfecho con lo que interpretaría como mi derrota. Pero mientras subía las escaleras hacia mi apartamento, una extraña calma comenzó a apoderarse de mí. La verdad, por dolorosa que fuera, siempre trae claridad. Y en esa claridad, comencé a vislumbrar un camino que no había considerado antes, uno donde yo tomaba las riendas de mi propia historia. Esa noche, cuando Lucía regresó, actué con normalidad. No mencioné la conversación con Roberto, ni dejé entrever el dolor que me había causado. En lugar de eso, observé a mi hija como si la viera por primera vez, buscando rastros de la niña que había criado en esta mujer que ahora permitía que otros decidieran mi destino. Y, mientras la observaba reír por algo en su teléfono, tomé una decisión. No sería una víctima en esta historia. Sería la autora. El día de la boda amaneció perfecto, como si incluso el clima conspirara para favorecer a la feliz pareja. Yo me levanté al alba, cuando la luz apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas. Me vestí con calma, poniéndome el traje azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. Era elegante y discreto, exactamente lo que se esperaría de la tía de la novia. No de la madre, de la tía. Mientras me aplicaba un suave maquillaje frente al espejo, repasé mentalmente cada detalle de mi plan. No era venganza lo que buscaba, me dije a mí misma. Era justicia. Era recuperar mi dignidad y, tal vez, ayudar a Lucía a ver la verdad eventualmente. El timbre sonó a las 9 en punto. No era Lucía, como ingenuamente había esperado, sino el conductor que Roberto había enviado para llevarme a la iglesia. Por supuesto, mi hija estaría ocupada preparándose con Carmela y sus damas de honor en algún lujoso hotel. «Buenos días, señora»,
saludó el joven con cortesía. «¿Está lista?» «Completamente lista», respondí con una sonrisa tranquila. La iglesia estaba exquisitamente decorada con rosas blancas y orquídeas, un despliegue de opulencia que gritaba «dinero nuevo» por cada rincón. Fui conducida a mi asiento, quinta fila, lado de la novia, pero no en la sección reservada para la familia cercana. Ese honor correspondía a la familia de Roberto y a Carmela, quien ocupaba orgullosamente el lugar que debería haber sido mío. Observé a los invitados llegar. Reconocí a algunos viejos amigos de Lucía que me saludaron con afecto, pero la mayoría eran desconocidos, socios de Roberto, amigos de su familia, gente importante con apellidos importantes. Nadie de mi lado, de nuestro pasado conjunto. Era como si la vida de Lucía anterior a Roberto hubiera sido borrada cuidadosamente del guión. La música comenzó. Roberto entró acompañado de su padre, un hombre con el mismo porte altivo y la misma sonrisa calculada. Luego vino el momento que tanto había temido y anhelado. Lucía apareció en la entrada, radiante en su vestido diseñado por Carmela. Estaba hermosa, pero no parecía mi Lucía. Este vestido pomposo con excesivos adornos no reflejaba en absoluto su personalidad, sino las ambiciones de su nueva familia. Aún así, sentí que mi corazón se expandía de amor al verla. Para mi sorpresa, Lucía no venía sola ni del brazo de algún amigo cercano, como habíamos discutido tras la muerte de su padre. Venía escoltada por el padre de Roberto, quien la entregaría como si fuera su propia hija, otra pieza del pasado convenientemente reemplazada. Durante la ceremonia, mantuve una sonrisa serena. Nadie que me mirara podría adivinar el tumulto que sentía por dentro. Escuché los votos, las promesas de amor eterno, y me pregunté cuánto de la Lucía que yo conocía quedaba aún en esta mujer que ahora juraba lealtad a un hombre que había planeado deshacerse de mí. Recepción fue en un hotel de 5 estrellas. Mi mesa, la número 15, estaba ubicada tan lejos de la mesa principal que apenas podía distinguir el rostro de Lucía. Me sentaron con algunos parientes lejanos de Roberto que apenas sabían quién era yo. Una señora mayor me preguntó amablemente cómo conocía a la novia. «La crié desde los 4 años», respondí con sencillez. «Oh, qué dulce», dijo ella, claramente sin entender la profundidad de mi respuesta. «¿Usted es alguna tía?» «Algo así», contesté, sin energía para explicar. El momento crucial llegó con los discursos. Primero habló el padre de Roberto, luego su madre, Carmela. Ambos hablaron de Lucía como si la conocieran de toda la vida, mencionando anécdotas recientes como si fueran memorias profundas. Cuando Roberto se levantó para hablar, sentí que el aire se espesaba a mi alrededor. Lo observé tomar la mano de Lucía con ternura ensayada antes de dirigirse a la audiencia. «Quiero agradecer especialmente a la mujer que ha sido como una verdadera madre para Lucía», dijo con voz emocionada. «La mujer que la ha guiado, que le ha enseñado los valores que la convirtieron en la esposa maravillosa que es hoy. La mujer que desde hoy será también mi segunda madre». Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Había reconsiderado? ¿Me estaba reconociendo públicamente? Pero entonces Roberto se giró y levantó su copa hacia Carmela. «Gracias, mamá, por acoger a Lucía como a una hija y por todo lo que has hecho para que este día sea perfecto». Noney. Salón estalló en aplausos mientras yo permanecía inmóvil, con mi sonrisa congelada y una copa a medio camino hacia mis labios. Nadie pareció notar que acababa de ser borrada completamente de la narrativa de la vida de Lucía. Busqué los ojos de mi hija, esperando encontrar algún indicio de incomodidad, alguna señal de que esto no era lo que ella quería. Pero Lucía aplaudía con entusiasmo, sonriendo radiante a su nueva madre. Fue entonces cuando lo supe con certeza. La Lucía que yo había criado ya no existía, y la Isabel que había dedicado su vida a ser madre tampoco podía seguir existiendo. Me levanté discretamente y salí del salón. Nadie notó mi partida. En el vestíbulo del hotel, respiré profundamente varias veces, ordenando mis pensamientos. No era momento para lágrimas ni para arrebatos emocionales. Era el momento de comenzar mi propio plan, uno que había estado gestándose silenciosamente desde aquella conversación en el jardín. Salí del hotel y tomé un taxi a casa, mientras las calles de Madrid
pasaban borrosas por la ventanilla. Sentí una extraña mezcla de dolor y liberación. El último lazo que me ataba a una vida de abnegación acababa de romperse. Ahora era libre para reinventarme, para existir en mis propios términos. Y esta libertad, aunque nacida del dolor más profundo, sería mi venganza más dulce. La mañana después de la boda no lloré. Me levanté temprano, preparé café y abrí todas las ventanas de mi apartamento, dejando que la brisa primaveral entrara libremente. Era el primer día de mi nueva vida, y lo celebraría con actos concretos, no con lamentos. Mi primer destino fue el banco. Antonio, el gerente que me conocía desde hacía años, me recibió con su habitual cordialidad. «Quiero cerrar todas mis cuentas y abrir una nueva en otra sucursal», le expliqué sin rodeos. Antonio me miró sorprendido. Sabía que yo no era de las que tomaban decisiones financieras impulsivas. «¿Puedo preguntar por qué, doña Isabel? ¿Ha habido algún problema con nuestros servicios?» «Ninguno, Antonio», respondí tranquilamente. «Solo necesito un cambio completo». No le mencioné que también necesitaba asegurarme de que ni Lucía ni Roberto pudieran acceder a mi información financiera. No le conté que Roberto había insinuado que mis ahorros podrían ayudar a pagar la residencia donde planeaban relegarme. Mientras firmaba los documentos necesarios, sentí una extraña sensación de poder. Cada firma era un paso hacia mi independencia, hacia la protección de lo que era mío por derecho. «¿Quiere mantener a la señorita Lucía como beneficiaria?», preguntó Antonio mientras revisaba los formularios. La pregunta me tomó por sorpresa, aunque debería haberla anticipado. Durante años, Lucía había sido mi única beneficiaria, la persona que heredaría todo si algo me sucediera. «No», respondí después de un momento de reflexión. «Por ahora, dejaré ese espacio en blanco». Mi siguiente parada fue el despacho de Martín Torres, un abogado que había sido mi alumno décadas atrás. Ahora era un respetado profesional con su propio bufete. «Profesora Mendoza», exclamó al verme entrar. «¡Qué sorpresa tan agradable!». «Necesito modificar mi testamento, Martín», dije después de los saludos iniciales. «Y quisiera información sobre cómo establecer una fundación». Sus cejas se arquearon con interés mientras me indicaba que tomara asiento. «Por supuesto. ¿Qué tipo de fundación tiene en mente?» «Una para mujeres mayores que se encuentran solas, sin apoyo familiar», expliqué, sintiendo cómo la idea que había estado formándose en mi mente durante semanas cobraba forma al pronunciarla. Mujeres que dedicaron su vida a cuidar de otros y ahora necesitan redescubrirse. Martín asintió, comprendiendo inmediatamente. «Es un propósito noble, profesora. Y respecto al testamento, quiero que todos mis bienes, incluido mi apartamento, pasen a la fundación tras mi muerte». No mencioné a Lucía ni expliqué por qué estaba desheredando a la que todos conocían como mi hija. Martín, con la discreción que caracteriza a los buenos abogados, no preguntó. Se limitó a tomar notas detalladas mientras yo le explicaba exactamente lo que quería. Cuando salí de su despacho 2 horas después, llevaba conmigo los borradores de mi Nuevo Testamento y los estatutos preliminares de la Fundación Isabel Mendoza para el Renacimiento Femenino. El nombre me había venido a la mente durante nuestra conversación y me pareció perfecto. No se trataba solo de ayudar a mujeres en situación vulnerable, sino de promover un verdadero renacimiento personal en sus vidas. Mi último destino ese día fue la tienda de segunda mano donde había comenzado a trabajar. Pilar me recibió con su habitual sonrisa cálida. «¿Cómo estuvo la boda?», preguntó mientras organizaba algunas prendas recién llegadas. «Reveladora», respondí, sorprendiéndola con mi honestidad. «Pilar, ¿recuerdas que mencionaste que necesitabas ayuda con la tienda?». «Sí, por supuesto. ¿La oferta sigue en pie? Porque me gustaría trabajar tiempo completo, no solo unas horas a la semana». Pilar dejó lo que estaba haciendo y me miró con atención. «Isabel, ¿está todo bien?». «Estará mejor que nunca», respondí con una convicción que no había sentido en mucho tiempo. «Necesito ocupar mi tiempo con algo significativo y este lugar tiene potencial». No le conté sobre la humillación en la boda, ni sobre los planes de Roberto para enviarme a una residencia. No le hablé del dolor de ver a Lucía aplaudir mientras otra mujer era reconocida como su madre.
Algunas heridas son demasiado profundas para compartirlas, incluso con almas amables como Pilar. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, me senté en el balcón con una copa de vino y contemplé el cielo estrellado. Por primera vez en décadas, mis pensamientos no giraban en torno a Lucía, sus necesidades o su felicidad. Pensaba en mí, en mi futuro, en las posibilidades que se abrían ante mí. No era venganza lo que planeaba, me repetí. Era justicia. Era recuperar mi propia vida, que había puesto en pausa durante 26 años. Y si esa recuperación eventualmente mostraba a Lucía lo que había perdido al permitir que me borraran de su vida, sería simplemente una consecuencia natural de mis acciones, no su propósito. Con esa convicción, levanté mi copa hacia las estrellas en un brindis silencioso. Por Isabel Mendoza, la mujer que estaba a punto de renacer de sus propias cenizas. Mi apartamento se transformó en cuestión de semanas. Vendí los muebles antiguos que habían sido testigos silenciosos de la infancia y adolescencia de Lucía. Doné cajas de recuerdos, álbumes de fotos y juguetes guardados a una casa de acogida para niños. Pinté las paredes de colores vibrantes, reemplazando el beige neutro que había dominado durante décadas. Cada cambio era un acto de liberación. Cada objeto que salía de mi casa llevaba consigo un fragmento del pasado, aligerando mi carga emocional. No eliminé a Lucía de mi vida. Guardé algunas fotografías especiales en una pequeña caja, pero sí reduje su presencia a un tamaño manejable, uno que no dominara cada rincón de mi existencia. La habitación que había sido suya se convirtió en mi estudio. Instalé mi máquina de coser junto a la ventana, compré estanterías para mis libros y coloqué un pequeño sofá donde podía leer o simplemente contemplar el atardecer. Era un espacio completamente mío, libre de expectativas ajenas. Pilar se convirtió en mi aliada inesperada en este proceso de transformación. No solo me ofreció un trabajo de tiempo completo en su tienda, sino que me propuso una sociedad. Estoy pensando en jubilarme parcialmente, me explicó una tarde mientras cerrábamos la tienda. Pero no quiero abandonar este negocio que construí con tanto esfuerzo. Si te interesa, podríamos ser socias. Tú te encargarías del día a día, y yo te enseñaría todo lo que sé sobre el negocio. La propuesta me tomó por sorpresa. Nunca me había visto como empresaria. Siempre había sido profesora y madre. Pero la idea de tener algo propio, algo que creciera bajo mi cuidado, me resultó inmediatamente atractiva. Me encantaría, respondí sin dudarlo. Pero tengo algunas ideas para expandir el negocio. No solo ropa y objetos usados, sino también un rincón de costura donde podamos ofrecer clases y servicios de arreglos. Los ojos de Pilar brillaron con entusiasmo. Eso es exactamente lo que este lugar necesita. Sangre nueva, ideas frescas. Cerramos el trato con un abrazo y una copa de jerez en el pequeño café de la esquina. Mientras brindábamos por nuestro futuro conjunto, sentí que estaba escribiendo un nuevo capítulo en mi vida, uno donde yo era la protagonista, no un personaje secundario en la historia de alguien más. En paralelo, trabajé con Martín en la creación formal de la fundación. Me sorprendió descubrir que mis ahorros, aunque modestos, eran suficientes para iniciar el proyecto a pequeña escala. Había vivido frugalmente toda mi vida, ahorrando para el futuro de Lucía. Ahora, ese dinero serviría para ayudar a mujeres que, como yo, necesitaban redescubrir su propósito después de una vida dedicada a otros. La fundación puede comenzar oficialmente el próximo mes, me informó Martín durante una de nuestras reuniones. Ya tenemos los permisos necesarios y la cuenta bancaria está abierta. ¿Crees que podremos hacer una diferencia real?, pregunté, repentinamente asaltada por dudas. Martín me miró con la misma expresión de respeto que tenía cuando era mi alumno décadas atrás. Profesora Mendoza, usted ya ha hecho una diferencia real en mi vida y en la de muchos otros estudiantes. No tengo ninguna duda de que esta fundación cambiará vidas. Sus palabras me reconfortaron, recordándome que mi valor no estaba exclusivamente vinculado a mi rol como madre de Lucía. Había sido profesora, mentora, amiga. Había tocado otras vidas antes de que ella llegara a la mía, y podía seguir haciéndolo ahora. Durante esas semanas de transformación, Lucía llamó varias veces desde su luna de miel. Nuestras conversaciones fueron breves y superficiales.
Ella hablaba entusiasmada sobre las playas de Bali, los templos de Tailandia, los mercados de Singapur. Yo escuchaba y respondía con interés, pero no compartí con ella los cambios significativos que estaban ocurriendo en mi vida. Cuando preguntó si había pensado en la residencia que Roberto había sugerido, respondí con una tranquilidad que pareció desconcertarla. No, cariño. No he pensado en eso porque no es algo que vaya a suceder. Pero mamá Isabel, insistió ella, no puedes vivir sola para siempre. La residencia es preciosa, tiene actividades, gente de tu edad. Lucía, la interrumpí suavemente. Tengo 62 años, no 90. Y no estoy sola. Tengo amigos, trabajo, proyectos. Mi vida está aquí, en mi hogar. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido por un suspiro resignado. Hablaremos de esto cuando regresemos, dijo finalmente. Roberto tiene muy buenas ideas sobre cómo podemos ayudarte. Estoy segura de que las tiene, respondí, conteniendo una sonrisa irónica. Disfrutad del resto de vuestro viaje. Colgué sintiendo una extraña mezcla de tristeza y determinación. Lucía seguía viendo a la vieja Isabel, la mujer abnegada que siempre había puesto sus necesidades en último lugar. No tenía idea de que mientras ella disfrutaba de su nueva vida matrimonial, yo estaba construyendo silenciosamente un futuro que no la incluía como figura central. No era crueldad lo que motivaba mis acciones, sino supervivencia. Como me había dicho Pilar una tarde, a veces, querida, el amor más grande que puedes darte a ti misma es la libertad de comenzar de nuevo. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo, pintando un nuevo lienzo donde yo decidía cada trazo, cada color, cada sombra y luz. Un lienzo donde mi valor no dependía de cuánto me necesitaran los demás, sino de cuánto me valoraba yo misma. Estaba reorganizando el escaparate de la tienda cuando la campanilla de la puerta sonó. Sin girarme, comencé mi habitual saludo. Bienvenidos a Segunda Oportunidad. ¿En qué puedo...? Las palabras murieron en mi garganta al ver a Lucía parada en la entrada, mirando a su alrededor con evidente confusión. Habían pasado 2 meses desde la boda, y aunque hablábamos ocasionalmente por teléfono, no la había visto en persona desde entonces. ¿Mamá Isabel?, preguntó, como si no estuviera segura de que la mujer frente a ella, con el cabello recogido en un moño informal y un delantal colorido, fuera realmente yo. ¿Qué es este lugar? Mi tienda, respondí con naturalidad mientras bajaba del pequeño escalón donde estaba trabajando. Bueno, mía y de Pilar. Somos socias. Lucía parpadeó varias veces, procesando la información. ¿Tu tienda? ¿Desde cuándo tienes una tienda? Desde hace 6 semanas, expliqué, conduciéndola hacia el pequeño rincón del café que habíamos instalado en la parte trasera. Pilar estaba buscando una socia y yo necesitaba un nuevo proyecto. Fue una coincidencia perfecta. Nos sentamos en una de las mesitas vintage que habíamos rescatado de un hotel en renovación. Lucía seguía mirando a su alrededor, como si hubiera entrado en una dimensión paralela donde su abnegada madre adoptiva se había convertido en una empresaria independiente. «Pero, ¿por qué no me lo contaste?», preguntó finalmente, un tono de reproche en su voz. «Estabas ocupada con tu luna de miel y el inicio de tu vida matrimonial», respondí con calma. «No quería molestarte con mis pequeños proyectos». Pequeños proyectos. La frase que ella solía usar para describir mis actividades, mis intereses, mis sueños. Ahora la usaba yo, devolviéndole el espejo de su propia condescendencia. «Te fui a buscar al apartamento», dijo, cambiando de tema. «Has cambiado muchas cosas». «Casi todo», confirmé con una sonrisa. Necesitaba un nuevo comienzo. Lucía se removió incómoda en su silla. Por primera vez desde que la conocía, parecía no saber cómo relacionarse conmigo. «Roberto y yo estamos preocupados por ti», dijo finalmente, adoptando un tono que intentaba sonar maduro y responsable. «Desapareces durante semanas, cambias todo sin consultar con nadie, abres negocios. No es propio de ti, mamá Isabel». «¿No lo es?», pregunté suavemente. «¿O simplemente nunca te detuviste a conocer quién soy realmente, más allá de mi rol como tu madre?» Sus ojos se abrieron con sorpresa, y por un instante vi dolor en ellos. Pero rápidamente se recompuso, adoptando la expresión de paciencia forzada que había heredado de Roberto.
Creo que estás pasando por algún tipo de crisis, declaró, como diagnosticando una enfermedad. Es normal a tu edad. Por eso Roberto y yo pensamos que la residencia sería perfecta. Tendrías compañía, actividades estructuradas, supervisión. No necesito supervisión, Lucía, la interrumpí con firmeza. Y ciertamente no estoy en crisis. Por primera vez en décadas estoy viviendo plenamente, en mis propios términos. La campanilla de la puerta sonó nuevamente. Pilar entró, seguida por 3 mujeres mayores que cargaban bolsas de tela y pequeñas cajas. «Isabel», llamó Pilar alegremente. «Las chicas del taller de costura ya están aquí. ¿Comenzamos en 10 minutos?» «Perfecto», respondí, levantándome. «Estaré con ustedes enseguida». Me volví hacia Lucía, cuya expresión de desconcierto se había intensificado. «Lo siento, tengo un taller que dirigir», expliqué. «Es parte de nuestra expansión. Enseñamos técnicas de costura tradicionales a mujeres interesadas en 1900. Preservar el oficio. ¿Tú das talleres?», preguntó incrédula. «Soy la instructora principal», confirmé con una sonrisa. «Resulta que mis décadas de experiencia como costurera son bastante valoradas». Lucía se levantó lentamente, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo consciente. «No te reconozco», murmuró, más para sí misma que para mí. «Quizás nunca me conociste realmente», respondí con suavidad. «Siempre fui más que tu madre, Lucía, solo que ambas olvidamos ese detalle durante mucho tiempo». La acompañé hasta la puerta, donde se detuvo, y me miró con una mezcla de confusión y algo que parecía miedo. «Roberto dice que deberíamos insistir con lo de la residencia», dijo en voz baja, «que no es saludable que vivas sola y comiences proyectos extraños a tu edad. Dile a Roberto que agradezco su preocupación», respondí con calma, «pero que mi vida me pertenece a mí, no a él, no a ti, no a nadie más que a mí». Lucía me miró como si me viera por primera vez. Quizás así era. Quizás. Finalmente estaba viendo a Isabel Mendoza, la mujer, no solo a mamá Isabel, la figura maternal abnegada que siempre había dado todo sin pedir nada a cambio. «Te llamaré mañana», dijo finalmente, antes de salir a la calle soleada. La observé alejarse por la acera, su figura elegante perdiéndose entre los transeúntes. No sentí la usual punzada de dolor al verla partir. En su lugar, experimenté una serenidad que no había conocido en años. La Isabel de antes habría pasado la tarde preocupada, analizando cada palabra y gesto de Lucía, temiendo haberla decepcionado. Esta nueva Isabel simplemente regresó al interior de la tienda, donde 3 mujeres esperaban ansiosas por aprender el arte de transformar telas en posibilidades, exactamente como yo había transformado mi dolor en un nuevo comienzo. La inauguración oficial de la Fundación Isabel Mendoza para el Renacimiento Femenino tuvo lugar en una tarde soleada de octubre, exactamente 3 meses después de la boda de Lucía. Elegimos un pequeño salón comunitario para el evento, decorado con sencillez pero calidez. Flores frescas en jarrones reciclados, fotografías de mujeres mayores en diversos oficios y actividades, y un modesto buffet preparado por voluntarias. El proyecto había crecido más rápido de lo que cualquiera de nosotros anticipó. Lo que comenzó como una idea nacida del dolor se había convertido en una red de apoyo para mujeres mayores que por diversas circunstancias se encontraban solas y buscando un nuevo propósito. Martín, siempre formal con su traje impecable, dio un breve discurso sobre los aspectos legales de la fundación. Pilar habló sobre nuestra colaboración con la tienda, que ahora ofrecía talleres gratuitos para las beneficiarias. Y finalmente, me tocó a mí explicar la visión que había dado vida a todo esto. La sociedad nos hace creer que las mujeres mayores somos invisibles, dije mirando a las 2 docenas de personas reunidas, que nuestro valor disminuye con cada arruga, con cada cana, que una vez que hemos cumplido nuestro rol de madres, esposas o cuidadoras, ya no tenemos más que ofrecer. Hice una pausa, observando los rostros atentos, especialmente los de las 5 mujeres que ya formaban parte del programa de la Fundación. La verdad es que a los 60, 70 u 80 años tenemos más sabiduría, más habilidades y más valor que nunca. Solo necesitamos recordarlo. Y eso es exactamente lo que esta fundación pretende: ayudarnos a recordar quiénes somos más allá de
los roles que desempeñamos para otros. Entre los asistentes, noté una figura que no esperaba ver. Lucía. Estaba sola, sin Roberto, discreta en la última fila. Nuestras miradas se cruzaron brevemente mientras yo continuaba mi discurso. Cada mujer es un jardín de posibilidades, concluí. A veces, ese jardín parece marchitarse cuando aquellos a quienes nutrimos se alejan, pero con el cuidado adecuado, con nuevas semillas y un poco de luz, puede florecer de formas que jamás imaginamos. Los aplausos fueron cálidos y genuinos. Mientras las personas se dispersaban para disfrutar del refrigerio, Lucía se acercó a mí. Llevaba semanas evitándome, limitando nuestra comunicación a breves llamadas telefónicas donde hablábamos de todo y de nada. No sabía que estabas planeando algo así, dijo, su voz una mezcla de admiración y reproche. Es impresionante. Gracias, respondí, observando cómo sus ojos recorrían los carteles que explicaban los programas de la Fundación. Talleres de oficios, tradicionales, asesoría legal para mujeres mayores, actividades culturales, apoyo emocional. ¿Por qué no me lo contaste?, preguntó, y por primera vez en mucho tiempo percibí sincera confusión en su voz, no la condescendencia que había adoptado últimamente. ¿Me habrías escuchado?, pregunté suavemente. ¿O habrías asumido que era otra crisis de tu madre mayor? Lucía bajó la mirada, reconociendo silenciosamente la verdad en mis palabras. Roberto no sabe que estoy aquí, confesó en voz baja. Él piensa que esto es inapropiado, que estás buscando atención. ¿Y tú qué piensas, Lucía?, pregunté, genuinamente interesada. No, Roberto. Tú. Ella guardó silencio por un momento, observando a Carmen, una de nuestras beneficiarias de 70 años, explicar con entusiasmo el taller de cerámica que dirigiría próximamente. Pienso que nunca te conocí realmente, respondió finalmente. Que pasé 26 años viéndote solo como mi madre, sin preguntarme quién eras cuando no estabas cuidándome a mí. Su honestidad me conmovió más de lo que esperaba. Por un instante, vi a la niña de ojos grandes que me pedía historias antes de dormir, a la adolescente que me contaba sus secretos, a la joven que me abrazaba tras recibir su diploma universitario. Nunca es tarde para conocer realmente a alguien, Lucía, dije, resistiendo el impulso de tocar su rostro como hacía cuando era pequeña, incluso si esa persona te ha criado durante casi 3 décadas. Nuestro momento fue interrumpido por Martín, quien se acercó con una carpeta en mano. Isabel, necesito que firmes estos últimos documentos para la donación del terreno, dijo antes de notar a Lucía. Oh, disculpa la interrupción. ¿Qué terreno?, preguntó Lucía mientras yo firmaba los papeles que Martín me extendía. Un pequeño solar cerca del parque, expliqué. Lo hemos adquirido para construir la sede permanente de la fundación. Tendrá talleres, biblioteca, sala de reuniones y un jardín comunitario. Los ojos de Lucía se abrieron con sorpresa. ¿Cómo puedes permitirte todo esto?, preguntó en voz baja. Años de ahorros, respondí simplemente, y algunas inversiones afortunadas que hice con la ayuda de Martín. No mencioné que esos ahorros originalmente estaban destinados a ser su herencia, que durante décadas había guardado cada moneda extra pensando en su futuro, no en el mío, que solo cuando comprendí que mi lugar en su vida había sido reducido al de una tía distante, decidí invertir en mi propio renacimiento. Lucía pareció entender lo que no dije. Un leve rubor cubrió sus mejillas mientras desviaba la mirada hacia los documentos que acababa de firmar. «Tengo que irme», dijo repentinamente. «Roberto me espera para cenar con sus padres». «Por supuesto», respondí con una sonrisa tranquila. «Gracias por venir. Significó mucho para mí». Me sorprendió cuando se inclinó para darme un rápido abrazo antes de marcharse. Era el primer contacto físico genuino que teníamos desde la boda. Mientras la veía alejarse, sentí una punzada de melancolía, pero no de arrepentimiento. El jardín que había cultivado durante décadas había sido casi arrancado de raíz, pero de esa tierra removida estaban brotando nuevas flores, más resistentes y coloridas que nunca. Y aunque Lucía ya no era el centro de ese jardín, siempre habría un espacio para ella si algún día decidía regresar, no como la hija que espera ser servida,
sino como la mujer que reconoce a otra mujer en toda su complejidad. La carta llegó en un sobre simple, sin remitente, pero reconocí inmediatamente la caligrafía de Lucía. Su manera distintiva de formar las A y las E no había cambiado desde la adolescencia. La dejé sobre la mesa de la cocina durante todo el día, posponiendo el momento de enfrentarme a su contenido. Finalmente, esa noche, sentada en mi renovado balcón con una taza de té, reuní el valor para abrirla. Dentro había varias páginas escritas a mano, algo inusual en esta era digital, especialmente para alguien de la generación de Lucía. «Querida mamá Isabel», comenzaba la carta. El mamá me sorprendió. Había pasado meses refiriéndose a mí simplemente como Isabel en nuestras escasas interacciones. «Te escribo esta carta porque hay cosas que necesito decirte y no encuentro el valor para hacerlo cara a cara. Roberto no sabe que te estoy escribiendo. De hecho, hay muchas cosas que Roberto no sabe, o quizás no quiere ver. La primera vez que le hablé de ti, hace casi un año, le conté sobre la maravillosa mujer que me había criado, como si fuera su propia hija. Le describí tus sacrificios, tus noches en vela cosiendo para pagar mis estudios, tu apoyo incondicional. Y él escuchó con interés, asintiendo en los momentos adecuados. Pero con el tiempo comenzó a hacer comentarios sutiles, que era noble por tu parte criar a la hija de tu hermana, que era comprensible que yo buscara una figura materna real en esta etapa de mi vida, que su madre, Carmela, podría ofrecerme la legitimidad familiar que me faltaba. Al principio me resistí, le expliqué que tú eras mi madre en todos los sentidos importantes, pero él insistía, siempre con esa voz razonable y esa lógica implacable que usa cuando quiere convencer a alguien. Y lentamente comenzó a sembrar dudas en mí. ¿Y si tenía razón? ¿Y si parte de mi inseguridad venía de no tener una familia real? ¿Y si Carmela, con sus conexiones sociales y su apellido respetado, podía ofrecerme algo que tú no podías? Ahora me doy cuenta de que permitir que esas dudas crecieran fue mi primera traición hacia ti. La segunda fue no defenderte cuando Roberto sugirió que sería mejor que no tuvieras un papel prominente en la boda. La tercera, y quizás la más imperdonable, fue permanecer en silencio durante su discurso, cuando te borró completamente de mi historia. Desde la boda, mi vida con Roberto no ha sido lo que esperaba. Él controla nuestras finanzas, decide nuestras amistades, planifica nuestro futuro sin consultarme realmente. Cada vez que menciono tu nombre, cambia de tema o hace algún comentario sobre lo preocupado que está por tu comportamiento errático. Cuando fui a la inauguración de tu fundación, vi algo que no había notado antes. Vi a una mujer completa, no solo a mi madre. Una mujer con propósito, con pasión, con una vida propia más allá de su rol maternal. Y me di cuenta de que eso es exactamente lo que Roberto teme. Mujeres que no pueden ser controladas, que no dependen de la validación de otros para existir plenamente. No sé, ¿qué pasará con mi matrimonio? Hay días en que recuerdo por qué me enamoré de Roberto y otros en que me pregunto si alguna vez lo conocí realmente. Lo que sí sé es que cometí un error terrible al permitir que te apartaran de mi vida, al no valorar el amor incondicional que siempre me diste. No te pido que me perdones, ni siquiera te pido que respondas a esta carta. Solo quería que supieras que te veo, mamá Isabel. Veo a la mujer extraordinaria que eres, más allá de la madre que siempre conocí. Con amor, arrepentimiento y admiración, Lucía. Leí la carta 3 veces, dejando que cada palabra se asentara en mi corazón. Las lágrimas que había contenido durante meses finalmente fluyeron libremente por mis mejillas. No eran lágrimas de dolor o amargura, sino de liberación, de comprensión mutua. No respondí a la carta esa noche, ni la siguiente. Necesitaba procesar mis propios sentimientos, entender qué significaba este reconocimiento tardío para nuestra relación fracturada. Una semana después, cuando el primer grupo de mujeres completó su taller inicial en la fundación, organizamos una pequeña celebración. Entre las asistentes, para mi sorpresa, estaba Lucía. Vino sola, vestida con sencillez, sin los accesorios caros que habían caracterizado su apariencia desde que conoció a Roberto. Nuestras miradas se encontraron a través de la habitación. No hubo necesidad de palabras. Nos reconocimos mutuamente como lo que realmente éramos,
2 mujeres completas, complejas, en diferentes etapas de autodescubrimiento. Esa noche, no hablamos de su carta ni de Roberto. En lugar de eso, le mostré los proyectos de la fundación, le presenté a las mujeres que participaban en los talleres, compartí mis planes para el futuro. Y ella escuchó, realmente escuchó, con una atención que no había mostrado en años. Cuando se marchó, me abrazó largamente, sin prisa, como cuando era niña y buscaba consuelo en mis brazos después de una pesadilla. Gracias por mostrarme lo que significa ser una mujer completa, murmuró contra mi hombro. Creo que nunca lo había entendido realmente hasta ahora. La vi alejarse en la noche, su figura más erguida de lo que la recordaba, como si hubiera dejado caer un peso invisible. No sabía si regresaría a la casa que compartía con Roberto, o si, como sospechaba, había comenzado a trazar su propio camino de liberación. Lo único que sabía con certeza era que nuestra relación había cambiado para siempre. Ya no era la madre abnegada y la hija dependiente. Éramos 2 mujeres navegando nuestras propias aguas, con la posibilidad de encontrarnos en nuevas orillas, más sabias y más auténticas que nunca. 6 meses después de la boda, recibí una llamada inesperada. Era Roberto, su voz tensa y controlada como siempre, pero con un matiz de urgencia que nunca antes había detectado. «Isabel, necesito hablar contigo sobre Lucía», dijo sin preámbulos. Está tomando decisiones preocupantes». Contuve una sonrisa irónica. Para Roberto, cualquier decisión que no hubiera sido aprobada previamente por él era, por definición, preocupante. «¿Qué tipo de decisiones?», pregunté con calma mientras continuaba regando las plantas de mi balcón. «Ha solicitado un puesto en una ONG que construye viviendas sostenibles en zonas rurales», explicó, su frustración evidente. «Quiere abandonar su carrera en la firma para construir casas para campesinos. Es absurdo. Suena como un trabajo significativo», comenté. Siempre le interesó la arquitectura social. «Isabel, por favor», su tono se volvió condescendiente. «Ambos sabemos que esto es una fase, una especie de crisis existencial. Primero fue esa ridícula idea de volver a la universidad para estudiar energías renovables. Luego esos talleres de meditación, y ahora esto...» «Roberto», lo interrumpí con suavidad. «¿Por qué me llamas a mí? ¿No deberías estar discutiendo esto con tu esposa?» Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. «Lucía dice que está inspirada por tu ejemplo», admitió, finalmente pronunciando las palabras como si fueran un diagnóstico médico grave. «Desde que empezaste con esa fundación y cambiaste toda tu vida, ella no deja de hablar de propósito y autenticidad. Pensé que podrías hacerla entrar en razón». Miré hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse sobre los tejados de la ciudad. Una sensación de serena satisfacción me invadió. No era venganza lo que sentía, sino la tranquila certeza de que la justicia a veces llega por caminos inesperados. «No puedo ayudarte, Roberto», respondí con honestidad. «No porque no quiera, sino porque no considero que Lucía necesite entrar en razón. Suena como si estuviera encontrando su propio camino, y eso es algo que debemos respetar». «¿Respetar?», su voz subió un octavo. «¿Respetar que tire por la borda todo lo que hemos construido? ¿Su carrera en una firma prestigiosa? ¿Nuestros planes de tener una posición en la sociedad? Quizás esos eran tus planes, no los suyos», sugerí. «Esto es culpa tuya», acusó, abandonando toda pretensión de cortesía. «Tú y tu maldita transformación le han metido ideas en la cabeza. Estaba perfectamente bien antes de que empezaras con todo esto». «Roberto», dije, manteniendo mi voz calma pero firme. «Lucía es una mujer adulta e inteligente. Nadie le mete ideas en la cabeza. Si está reconsiderando su camino, es porque algo dentro de ella siempre ha anhelado más que prestigio social y seguridad económica. No la conoces como yo», insistió, aunque su voz había perdido algo de su certeza anterior. «La crié durante 26 años», le recordé suavemente. «Creo que la conozco bastante bien». Hubo un largo silencio, interrumpido solo por su respiración agitada. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba derrotada. «Le dije que tendría que elegir», confesó, «entre esta locura de ONG y nuestro matrimonio. Pensé que entraría en razón, que vería lo que estaba arriesgando. Pero ella
Ella simplemente asintió y comenzó a empacar sus cosas. Una oleada de orgullo inesperado me invadió. La Lucía de antes, la que había permitido que la borraran de su propia historia en el día de su boda, jamás habría tenido el valor de enfrentarse a un ultimátum así. «Lo siento, Roberto», dije, y lo decía en serio. «Siento que las cosas no hayan funcionado como esperabas. Pero no puedo decir que sienta que Lucía esté buscando su propio camino. Ella dice que quiere pasar por tu casa», añadió, ignorando mis palabras, «para hablar contigo. Supongo que querrá tu aprobación para este disparate. O quizás solo necesite a alguien que la escuche sin juzgarla», sugerí. Roberto soltó una risa amarga. «Siempre pensé que eras una simple ama de casa, una mujer mayor sin ambiciones», dijo con cruel honestidad. «Nunca imaginé que serías tan peligrosa». «No soy peligrosa, Roberto», respondí, sorprendida por su elección de palabras. «Solo soy auténtica». Y la autenticidad, cuando se ha vivido tanto tiempo en la sombra de las expectativas ajenas, puede parecer revolucionaria. Colgó, sin despedirse. Me quedé en el balcón, observando cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una a una, como pequeñas estrellas terrenales. No sentía ningún placer malicioso por los problemas matrimoniales de Lucía, pero sí una profunda satisfacción al saber que había encontrado el valor para cuestionar el papel que otros habían escrito para ella. Una hora después, el timbre sonó. Al abrir la puerta, encontré a Lucía con una pequeña maleta y los ojos enrojecidos pero serenos. «¿Puedo quedarme unos días?», preguntó simplemente. Abrí los brazos y ella entró en ellos como cuando era niña. Pero esta vez no era una niña buscando protección, sino una mujer buscando comprensión. Y yo ya no era la madre que lo sacrificaba todo, sino la mujer que había aprendido a equilibrar el amor por otros con el amor por sí misma. «El tiempo que necesites», respondí cerrando la puerta tras nosotras. «Siempre habrá lugar para ti aquí, no en el viejo apartamento de abnegación y sacrificio, silencioso, sino en este nuevo espacio de autenticidad y propósito que había creado para mí misma. Un espacio donde ambas podíamos existir como mujeres completas, no solo como madre e hija». Un año exacto después de la boda que debía borrarme de la vida de Lucía, nos encontramos caminando juntas por la playa al amanecer. Se había convertido en nuestro ritual de los domingos desde que ella decidió quedarse en la ciudad, trabajando para la ONG y estudiando energías renovables en la universidad local. El matrimonio con Roberto había terminado oficialmente 3 meses atrás, con un divorcio sorprendentemente civilizado. Él había comprendido finalmente que la Lucía que había conocido, o que había creído moldear, ya no existía. En su lugar había una mujer decidida, con propósito propio y una visión clara de la vida que quería construir. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó mientras recogía una concha perfecta de la arena húmeda. «¿Cómo olvidarlo?», respondí con una sonrisa tranquila. «Tu aniversario de boda y el aniversario de mi despertar», añadió, girando la concha entre sus dedos, aunque tardé unos meses más en darme cuenta. Caminamos en silencio unos minutos, disfrutando del sonido de las olas rompiendo suavemente contra la orilla. La fundación había crecido exponencialmente durante ese año, ayudando ya a más de 50 mujeres a redescubrir su propósito y valor. La tienda con Pilar se había expandido a un local más grande, donde ahora ofrecíamos no solo ropa y objetos de segunda mano, sino también productos artesanales creados por las beneficiarias de la fundación. Lucía había encontrado su lugar en este nuevo mundo que yo había construido, no como hija dependiente, sino como colaboradora valiosa. Su experiencia en arquitectura resultó invaluable para diseñar la sede permanente de la fundación, un edificio que combinaba belleza, funcionalidad y sostenibilidad. Pero más importante que cualquier contribución profesional era el nuevo equilibrio que habíamos encontrado en nuestra relación. Ya no éramos madre e hija en el sentido tradicional y jerárquico. Éramos 2 mujeres que se respetaban mutuamente, que reconocían sus errores pasados y que construían algo nuevo sobre esas lecciones aprendidas. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubieras cambiado,
reflexionó Lucía, mientras nos sentábamos en una pequeña duna para contemplar el horizonte. Si hubieras seguido siendo la madre abnegada que siempre conocí, incluso después de cómo te tratamos en la boda, probablemente estaría en esa residencia que Roberto tenía planeada para mí, respondí sin amargura, marchitándome lentamente, viendo pasar los días, esperando vuestras visitas ocasionales. Lucía se estremeció visiblemente ante esa imagen. Lo siento tanto, murmuró, no por primera vez en este año de reconciliación. Ya no hay nada que perdonar, respondí con sinceridad. Todo lo que pasó nos trajo hasta aquí, hasta estas personas que somos ahora. Y me gusta quienes somos ahora. Lucía sonrió. Una sonrisa genuina que iluminaba su rostro de una manera que me recordaba a la niña que una vez fue, antes de que las ambiciones y expectativas de otros comenzaran a moldearla. «¿Sabes? He estado pensando», dijo, trazando figuras en la arena con un dedo. «La ONG está planeando un proyecto en Latinoamérica el próximo año. 6 meses construyendo viviendas sostenibles en comunidades rurales. Me han ofrecido dirigirlo. Suena como una oportunidad maravillosa», respondí, sintiendo una mezcla de orgullo y melancolía ante la perspectiva de su partida. «Lo es», asintió, «pero significa estar lejos de ti, de la fundación, de todo lo que hemos construido juntas este año. Lucía», dije tomando su mano, «lo más valioso que podemos darnos mutuamente es la libertad de seguir nuestros propios caminos. No repetiré el error de Roberto de intentar retenerte por mis propias necesidades». Ella apretó mi mano, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. «Eres la mujer más sabia que conozco», declaró, «y la más valiente. Necesité perderte para darme cuenta de lo extraordinaria que eres». En ese momento, una mariposa naranja pasó volando frente a nosotras, danzando brevemente sobre las olas antes de elevarse hacia el cielo cada vez más luminoso. Ambas la seguimos con la mirada, reconociendo el simbolismo perfecto de ese pequeño ser que había pasado por una profunda transformación para encontrar su libertad. «Ve a Latinoamérica», le dije con convicción. «Construye esas casas, aprende, crece, y cuando regreses, seguiré aquí, viviendo mi propia vida pero siempre con espacio para ti en ella». Lucía asintió, comprendiendo la profunda verdad en mis palabras. El amor verdadero no es posesión ni dependencia, es libertad y respeto mutuo. Es reconocer a la otra persona en toda su complejidad, no solo en relación a uno mismo. Nos levantamos y continuamos nuestro paseo por la playa, hablando ahora de planes futuros, de posibilidades, de sueños por cumplir. El sol se elevaba completamente sobre el horizonte, bañándonos con su luz dorada, prometiendo un nuevo día lleno de potencial. La mujer que había sido borrada de un discurso de bodas ahora escribía su propia historia, con tinta firme y trazo seguro. Y en esa historia, el capítulo más doloroso no era el final, sino el catalizador de un renacimiento que había transformado no solo mi vida, sino también la de Lucía y la de decenas de mujeres que ahora encontraban inspiración en nuestro camino. Mientras caminábamos de regreso a casa, con el sol cálido en nuestras espaldas y el futuro abierto ante nosotras, sentí una paz profunda que ninguna venganza podría haber proporcionado. La justicia verdadera no había venido de hacer sufrir a quienes me lastimaron, sino de negarme a que su crueldad definiera el resto de mi vida. Mi silencio aquel día de la boda no había sido derrota, sino la semilla de mi liberación más profunda. Y esa liberación, a su vez, había liberado a Lucía de las cadenas que ni siquiera sabía que llevaba. Algunas revoluciones comienzan no con gritos, sino con un silencio dignificado, y algunas venganzas se consuman no con dolor, sino con la alegría serena de una vida plenamente vivida en los propios términos.